estaremos comentándola en los siguientes 45 minutos. Mi nombre es Javier Opón y les saludo desde las cabinas del Péndulo Radio. Porque la poesía libera el alma. El movimiento antorchista te invita a su 10º concurso nacional de declamación en Villahermosa, Tabasco, este 29 y 30 de abril. Asiste con tu familia al Teatro Esperanza Iris. Disfruta de este bello arte. Más información en www.antorchacampesina.mx. Este 29 y 30 de abril, el movimiento antorchista te invita al 10º concurso nacional de declamación en el Teatro Esperanza Iris de Villahermosa, Tabasco. Asiste con mañana. La entrada es totalmente gratuita. www.mx. Péndulo de Chiapas, todo un estilo de informar. Basados en información, comprando la Ciudad, cultura, deporte, sociales, línea roja, política, péndulo de Chiapas, lo que a ti te interesa cuidando sin todo un estilo de informar. www.pendulodechiapas. Honestidad, imparcialidad, dinamismo. Esto es información para las nuevas generaciones. Iniciamos. Muy buenos días tengan todos los que nos acompañan esta mañana de viernes, ya viernes 28 de abril del 2000. Mañana bastante calurosa, una mañana, aunque aquí en la ciudad capital aún con mucha bruma. Mi nombre es Javier Opón y como siempre les saludo desde las cabinas de Péndulo Radio aquí en el corporativo en la capital Tuxtla Gutiérrez. Ya hay mucha información que comentar, hay mucha noticia esta mañana de viernes, ya para cerrar, agradeciéndoles como siempre la compañía, su compañía. Un saludo a Anonymous Vicious, está pendiente de este noticiero, hacemos mucho, le envío un enorme abrazo hasta donde se encuentra la gente que ya está conectada, que como cada mañana nos haga saber que están conectados a Iris del Alba de la Cruz, a Vladimir Gómez, a Javier Hernández. Un abrazo al comunicador
sociales. Esta mañana, pues hay mucha noticia y vamos de lleno con ello. Son 3 municipios. Se ubica el mayor trasiego de drogas en Chiapas. Esto lo dice el coordinador de la Policía Federal, Jesús Martínez Hernández, quien informó desde Tapachula, en Tuxtla Gutiérrez, donde se está presentando el mayor número de drogas. Esto es una noticia nada agradable y nada favorable, sobre todo para los jóvenes que luego terminan enrolados en estos consumos, y pues desde luego que es algo y que se debe de buscar las vías para orientar a estos jóvenes y así poder disminuir el consumo de estupefacientes. Precisó que de manera continua han realizado aseguramientos de drogas en diferentes medios como autobuses, carros particulares, cuentan con unidades caninas para detectar y personal especializado en el tema. Respecto a si en Chiapas es un problema de narcotráfico, el comisario aseguró que a pesar de que presentan diferentes delitos, están en trabajo constante y están realizando aseguramientos notables en el tránsito de vehículos cargados pues con droga. No obstante, dijo que no cuentan con el dato de toda la droga que se ha decomisado en este año. Sobre el tema delincuencial, explicó que tiene una agenda de diferentes áreas para atender esta problemática. En otro orden de ideas, Martínez Hernández puntualizó que han sido implementados operativos en los tramos carreteros para reducir incidentes delictivos, aunque lo importante es trabajar en la materia de la prevención. Respecto a los bloqueos carreteros, manifestó que hay un acercamiento con las personas que participan en este tipo de eventos para fomentar la cultura de la legalidad y los inconformes busquen mecanismos adecuados para protestar. Primero es el diálogo, luego el diálogo y luego el diálogo, y luego ya vemos el tema de que se permita el paso. Fue lo que apuntó el comisario Jesús Martínez Hernández. De las acciones ya denunciadas por parte de la Comisión Nacional de Trabajadores de la Educación para las movilizaciones del mes de mayo en diferentes puntos del estado, comentó que ya tienen un plan definido de órdenes de gobierno respecto a los protocolos y a los derechos humanos. Así está esta situación de el trasiego de drogas, que se ha vuelto pues un tema de todos los días, desgraciadamente. Problemas en nuestro país en torno al trasiego de drogas, pues hay un alto consumo, no solo en Chiapas, sino en el país vecino, donde el mayor número de consumidores, a pesar del esfuerzo que se ha dado del gobierno mexicano y del gobierno de Estados Unidos, no se ha podido parar este enorme trasiego de drogas por parte de pues los grupos delincuenciales. No creo que el muro que propone Donald Trump sea la solución para que este trasiego pare. Más bien, aquí lo que necesitamos es a la juventud, que es la que desgraciadamente en muchas ocasiones son los que caen en las garras de estos vicios. Hay que fortalecer pues desde la familia sus valores, sus principios, para evitar así que nuestros jóvenes terminen pues en el consumo de drogas, en peligro su salud, su vida y sobre todo pues pone en peligro la estabilidad de nuestro país. Hay que recordar que mucha de esta droga ya viene manchada de sangre
asesinatos, hay homicidios por tratar pues, de lograr el trasiego de las drogas, y hay muchos grupos delincuenciales de esta manera. Así están las cosas en nuestro estado. Y también entregan a CEMAM piezas únicas de ámbar con incrustaciones. Estas fueron 100 piezas donadas con 1000 ejemplares al interior de este material. Después de realizar un trabajo de investigación durante 4 años, 100 piezas de ámbar con 1000 ejemplares y 2 únicas a nivel mundial de cochinillas y sus crías fueron entregadas a la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural del Gobierno del Estado, informó Francisco Javier Vega, investigador del Instituto de Geología de la Universidad Autónoma de México. En rueda de prensa ofrecida en las instalaciones del Museo de Paleontología Eliseo Palacios Aguilera en Tuxtla Gutiérrez, dijo que la edad promedio de los crustáceos es de 23 millones de años y fueron encontrados en el poblado Campo La Granja del municipio de Simojovel. Explicó que hay una pieza más de cochinilla que se encuentra ilustrando un libro de ámbar que también fue hallada en México, sin embargo es de un particular y no cuenta con crías. Comentó que el poblado señalado es difícil de escarbar porque la roca es más dura y salen bloques de diferentes tamaños y con capas. En las pozas que hay en los manglares, la resina fluye y mientras hay agua los individuos pueden desplazarse nadando, pero al secarse el estero, los organismos quedaron atrapados. Destacó que hace muchos años Chiapas es un estado donde se encuentra un número importante de especies que no son invaluables en términos económicos, pero aportan mucho para el patrimonio cultural. Finalmente opinó que se trata de un material que es difícil para comercializarse por el trabajo que implica encontrar las piezas y no constituye un riesgo de explotación humana porque no es el ámbar que habitualmente se conoce. Sin embargo, si la población comienza con esta actividad, opinó, tampoco tiene nada de malo. Así que entregadas ya más de 1000 ejemplares conservados con 23 millones de años, lo que representa un encuentro, un hallazgo importante en materia de paleontología. También en otra información, crean cuentas falsas de políticos y dependencias de Chiapas. En los últimos días, sobre todo en la red social Facebook, se han detectado la creación de cuentas falsas y páginas mejor conocidas como fanpage que supuestamente pertenecen a políticos y funcionarios de primer nivel, así como a dependencias del gobierno del estado de Chiapas y delegaciones federales en la entidad. Desafortunadamente en México la Procuración de Justicia en materia cibernética aún carece de efectividad, además de que esta red social es de las más usadas por los chiapanecos. Cualquier persona con la generación de un correo electrónico puede crear una cuenta falsa o una página. Es importante mencionar que en Facebook, tan solo con ingresar unos datos puedes obtener una cuenta misma que podría o no ser verídica. Sin embargo, esta red social no tiene la facultad para verificar que los datos sean verdaderos y no se estén robando identidades, como lo que está sucediendo actualmente en nuestro estado. Basta saber que las cuentas y páginas creadas son falsas cuando las mismas tienen publicaciones inverosímiles o que simplemente no van de acuerdo a los ideales o intereses políticos de los funcionarios, ya sean federales, estatales o municipales. Pero actualmente la creación de páginas, las denominadas fanpage,
es lo más fácil, ya que con tan solo ingresar algunos datos, cualquiera puede tener este producto de la red social dedicado a realizar publicaciones, medir alcances, pero mayormente porque la diferencia entre una cuenta y una página es que la segunda es más difícil de desaparecer, de bloquear o de desvirtuar. En Chiapas se viene dando este fenómeno y aunque no se sabe quién esté cometiendo este acto, no puede decirse a cabalidad que se esté cometiendo un delito, debido a que no es un robo de identidad a ciencia cierta, ya que la comprobación de la misma en Facebook dista mucho de los estándares para la tipificación de delito. Así, las cosas en Chiapas, donde pues cada día aumentan este tipo de cuentas falsas, donde pues generalmente sirven para mofarse de los políticos. A muchos de ellos los ridiculizan a través de páginas hechas a su nombre y bueno, no dista mucho de la realidad. En verdad hay políticos que realmente dan risa, son completamente ignorantes en muchas formas, carecen de mucha cultura y pues su bagaje cultural es bastante deficiente. Así que pues los usuarios de Facebook aprovechan esta falta de cultura de nuestros políticos en Chiapas para mofarse de ellos y crear cuentas y así pues exhibirlos y dejarlos en ridículo ante sus propuestas y ante su nulo trabajo en materia de política. Y aprueba pues el Congreso del Estado la ley de municipalización para el Estado de Chiapas. La iniciativa reglamenta la facultad que posee el Congreso del Estado para la creación de nuevos municipios. Para actualizar el marco jurídico y las disposiciones que se refieren a los requisitos y al procedimiento legal que regulan la creación de municipios, el Pleno de la 66ª legislatura aprobó por unanimidad el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la iniciativa de decreto de ley de municipalización para el Estado de Chiapas, una propuesta realizada por el diputado Eduardo Ramírez Aguilar. Lo que se pretende es establecer una ley reglamentaria donde el Congreso del Estado ponga orden y reglamente la facultad para aquellas poblaciones o asentamientos humanos que pretendan convertirse en municipios. En la sesión ordinaria presidida por el diputado Eduardo Ramírez Aguilar, también fue aprobada por el Pleno de la 66ª legislatura el dictamen de la Comisión de Justicia relativa a la iniciativa de decreto por el que se adiciona el párrafo segundo al artículo 319 bis del Código Civil del Estado de Chiapas. En el transcurso del orden del día, la mesa directiva puso a consideración de los diputados presentes el dictamen de la Comisión de Hacienda relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código de Hacienda Pública del Estado de Chiapas, mención que fue aprobada por mayoría de votos. De la misma forma, fue aprobado el dictamen que presenta la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo al expediente presentado por el Ayuntamiento de Tila, por medio del cual se autoriza cambiar de sede la residencia oficial del ayuntamiento. En el transcurso de la sesión se dio lectura a diversos oficios mismos que fueron turnados a las comisiones parlamentarias correspondientes para su estudio y dictamen en su momento, su debida aprobación. Hay que recordar que Tila tiene problemas con el ejido. Ya pues ha habido enfrentamientos y desde el inicio de esta administración municipal en el 2015 los ejidatarios de este municipio pues prohibieron la entrada al presidente municipal porque alegan que fue construido
pública como el Palacio Municipal dentro de sus terrenos, lo que ha obligado al municipio, a la administración municipal actual, a laborar y a despachar desde otro punto de este municipio. En la comunidad Tierra y Libertad es donde despacha ahora el presidente municipal de Tila, y ahora ya fue pues autorizado el cambio de sede oficial de dicho ayuntamiento. Y también la perspectiva de género fundamental en el Tribunal Superior de Justicia. Esto lo afirma el pues magistrado presidente del Supremo Tribunal del Estado. Todas las imparticiones de justicia tienen la responsabilidad de fortalecer el acceso a la justicia de las mujeres y la protección de sus derechos. La justicia con perspectiva de género e igualdad laboral no solo son términos que deben de establecerse, sino que son conceptos que deben de adquirir las autoridades para que el sistema de justicia se vuelva más sensible a las necesidades de la población, libre de estereotipos y más afectiva, aseveró el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, al presidir la 10ª sesión ordinaria del Comité Estatal de Seguimiento y Evaluación del Convenio de Adhesión al Pacto para introducir la perspectiva de género de los órganos de impartición de justicia en México. Y es que dijo que todos los impartidores de justicia tienen la responsabilidad de fortalecer el acceso a la justicia de las mujeres y la protección de sus derechos, por lo que las buenas prácticas realizadas se estarán materializando, como en el caso del reconocimiento que obtuvo este Poder Judicial en la norma de igualdad laboral y no discriminación en el año 2016. El magistrado presidente Rutilio Escandón felicitó a cada uno de los integrantes que conforman el comité, ya que su fiel compromiso ha sido contribuir a consolidar la impartición de justicia, la protección de derechos y libertades de las mujeres, emitiendo sentencias que garanticen tal acción y frenen la discriminación y la violencia. Esto es lo que dijo el pues magistrado presidente Rutilio Escandón. Y en una buena noticia, rehabilita gobierno del estado centro de atención para niños con autismo aquí en la capital chiapaneca. Tendrán un lugar especializado para atender niños y niñas con espectro autista. Esto lo anunció y lo inauguró el día de ayer el gobernador Manuel Velasco Cuello, quien rehabilitó el centro de atención para niños con autismo en Tuxtla Gutiérrez, un lugar especializado que podrá dar tratamiento adecuado a cada paciente y atenderá mensualmente a 80 niñas y niños de escasos recursos. En el marco del Día del Niño y acompañada de la presidenta del DIF municipal de Tuxtla Gutiérrez, Marta Muñoz de Castellanos, especialistas y voluntarios, el mandatario estatal señaló que a cada paciente se le diseñará y se le asignará un programa de trabajo basado en sus fortalezas y retos, lo que permitirá avanzar de manera gradual en su rehabilitación y mejorar integralmente su calidad de vida. La niñez es una de las prioridades de mi gobierno, por eso impulsamos y fortalecemos acciones que permitan garantizar el respeto a sus derechos en materia de salud, alimentación, educación, entre otros. Al hacer uso de la palabra, la presidenta del DIF municipal reconoció el respaldo y el compromiso del gobernador Manuel Velasco para impulsar y hacer realidad la rehabilitación en esta primera etapa del Centro de Atención para Niños con Autismo, que beneficiará a familias de la capital chiapaneca, al tiempo de explicar que ya se encuentra en análisis la segunda etapa de este proyecto. Posteriormente, el jefe del Ejecutivo y el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Calimayor,
visitaron pues la colonia Agripino Gutiérrez y Democrática para festejar el Día del Niño, donde también entregaron juguetes, dulces y estuvieron pues conviviendo con los pequeños de estas colonias. Pues una buena noticia, creo que la población infantil y sobre todo los niños con capacidades diferentes, niños con autismo están pues siendo atendidos y esto claro que es de celebrarse y que esta población pues este sector de la población tenga pues un buen trabajo para su educación y para mejorar sus relaciones con la sociedad. Así está nuestro estado y vamos a ahora ya de carácter nacional, donde el PRI mete las manos así parar el desafuero del ex tesorero de Javier Duarte y hoy diputado federal, quien junto con su partido, pues el PRI logró salvar el pellejo y frenaron el proceso de desafuero. Esto en un país que lo que justicia, los corruptos son protegidos por sus partidos, los servidores públicos de primer nivel, en este caso, por los propios diputados federales de su partido. Decidió no tomarle protesta al priista García un amparo para no ser detenido por la Fiscalía de Chihuahua. Sin embargo, se encuentra a la espera de que los integrantes de la sesión introductora turnen al pleno el juicio político contra el miembro del PRI, Antonio Terac Abdalá, con Javier Duarte. El Partido Revolucionario Institucional impidió que el diputado Tarac Alabá, el tesorero de Javier Duarte de Ochoa, fuera sujeto a juicio de desafuero. Ricardo Ramírez Nieto, presidente de la asociación de la sección introductora, dijo que no procedía la solicitud debido a que consiguió un amparo definitivo que evita la acción penal de la Fiscalía General de Veracruz, que lo acusa del desvío de 23 millones de pesos del erario. Ante ello, dijo que esperan que se resuelva el amparo para proceder a la votación para dar luz verde o no a la solicitud político. Previamente, el coordinador de la bancada priista, César Camacho, manifestó que su partido está en contra de la impunidad, pero que también en contra de que se politice la justicia, por lo que debería de ser la ley en escrupuloso cumplimiento la que nos diga qué hacer. Por su parte, el coordinador de diputados del PRD, Francisco Martínez Neri, expresó que esperaba que el PRI a esta decisión del presidente de la República corrupción hasta sus últimas consecuencias sea anuente para que ventile el caso Terac Abdalá. El pasado 26 de enero, el fiscal general del estado de Veracruz, Jorge Wickler Ortiz, presentó a la Cámara de Diputados el juicio de desafuero que sustenta en una denuncia por los presuntos delitos abuso de autoridad y desvío de recursos por 23,036 millones de pesos. Terac Abdalá habría cometido esos delitos cuando se desempeñó como tesorero del exgobernador Ochoa, detenido en Guatemala con fines de extradición a México para que enfrente cargos por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Lo dejan solo pues a su amigo el expriista Antonio Enrique Tarín García, quien pretendía tomar protesta de Chihuahua a pesar de contar con una orden de aprehensión, no tomará posesión de dicho cargo.
La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Guadalupe Murguía Gutiérrez, informó que ya está descartado que Tarín García asuma su puesto como diputado suplente luego de que ayer solicitara el exfuncionario de César Duarte Jaques concedido un amparo. Tarín García es recordado por atrincherarse en el recinto legislativo luego de que la Fiscalía de Chihuahua enviara un documento para informar a la Cámara de Diputados que el exfuncionario de la entidad tenía una orden de aprehensión. Sin embargo, esta nunca fue presentada, por lo que Antonio Tarín pudo solicitar un amparo mueble sin ser detenido. Así, dentro del PRI, quien señala la paja en el ojo ajeno, pero no ve la viga que carga en el propio, diría Andrés Manuel López Obrador, quien ha sido y está siendo señalado, pues, por algunos militantes de su partido, pero sobre todo por el Partido Revolucionario Institucional PRI, que Ochoa Reza, quien pues pide que se haga justicia sin ver los enormes problemas que carga el propio partido dentro del país y dentro de la enorme corrupción, que creo que el partido más corrupto hasta el momento sigue siendo el Revolucionario Institucional. Y pues se dio a conocer ayer cifras acerca de la salud de los niños en México, y se dice pues que México es un país de obesos donde la infancia es bombardeada con publicidad de productos chatarra. Esto lo aseguran ONGs, la ONG llamada la Alianza por la Salud Alimentaria presentó un análisis que da cuenta de que actualmente la regulación de la publicidad dirigida a la infancia es un fracaso. Al año se transmite un promedio de 13,056 anuncios de comida chatarra en los programas y horarios más vistos por niños en los canales 2 y 5 de Televisa. La sociedad civil, mañana de ayer, que la Estrategia Nacional para Prevenir la Obesidad y la Diabetes, presidente Enrique Peña Nieto en el 2013, fracasado en proteger los derechos de los niños, la regulación de la publicidad de comida chatarra en distintos medios de comunicación, principalmente en televisión, laxa, consumidor y la Red de Derechos de la Infancia del Niño, Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, de Salud, fortalecer los lineamientos de publicidad dirigida a niños, con la ampliación de los horarios de restricción de comerciales de comidas chatarras y bebidas azucaradas, que el material publicitario se transmita durante las horas en que los niños y las niñas a los programas de televisión. En su oportunidad, el Alejandro Calvillo, director recordó que México ocupa los primeros lugares sobre sobrepeso a los infantes, uno entre megapaíses en muertes por diabetes. Además, señaló que de acuerdo con los datos de la Comisión Económica para América Latina, dichas enfermedades no transmisibles, 120,000 millones de pesos en el 2014. Por si fuera poco, el activista alertó que de continuar con ciertos criterios hasta hoy implementados, 1 de cada 2 niños nacidos a partir del 2010 sufrirán de diabetes. La Alianza por la Salud Alimentaria presentó un análisis que da cuenta de la regulación de publicidad dirigida a la infancia es un rotundo fracaso. El monitoreo arrojó que al año se transmiten en promedio 13,056 anuncios de comida chatarra, horarios más vistos por los niños.
Fiorella Espinosa, investigadora en salud alimentaria, explicó que el monitoreo 65 horas en los canales 2 y 5 de Televisa, 211 anuncios de comida chatarra, de 42 productos, productos diferentes en horarios no regulados, visto por niños. De acuerdo con un estudio del Instituto Federal de Telecomunicaciones, entre ellos telenovelas, dramatizados unitarios como La Rosa de Guadalupe y los reality show. Por ejemplo, la ASA lanzó un video en el que muestran cuáles son los productos televisivos más comidos por los niños. El único producto saludable que se anunció en las horas de grabación, reveló el monitoreo, fue el agua embotellada. No obstante, halló que no existe publicidad de alimentos nutritivos, por ejemplo, verduras y frutas. Grave problema, pues, de salud para nuestros niños. Entiendo que de continuar este tipo de publicidad, televisión abierta y en horarios dedicada a los infantes, pues 1 de cada 2 niños nacidos a partir del 2010, pues sufrirán de esta enfermedad, lo que traerá graves consecuencias para la salud pública de nuestro país, ya de por sí comprometida, ya de por sí socavada con los desvíos de recursos que han hecho nuestros políticos, lo que pone en riesgo pues la salud de la población en general. Ahí está la reflexión. Hay que evitar pues que nuestros niños sigan consumiendo bebidas azucaradas, refrescos, estos de la compañía FENSA, todos sus productos de la PepsiCo, porque están envenenando a nuestros niños. Nosotros ni siquiera nos estamos dando cuenta del enorme daño que les estamos provocando a nuestros hijos. También los pastelillos estos de la marca Marinela, Gamesa, todas estas marcas que son señaladas por contener grandes cantidades de azúcar y además de grasas trans que son completamente dañinas para la salud de los seres humanos. Hay que cambiar el hábito alimenticio y esto va a mejorar nuestra salud y también desde luego nuestra sociedad. Y pues les recuerdo que hoy salió nuestro suplemento cultural Rayuela en el número 407 ya más de 5 años de estarse publicando este suplemento cultural aquí en las instalaciones de Péndulo de Chiapas, que sale antes salía cada sábado, hoy sale cada viernes, y esta ocasión trae artículos dedicados a Raúl Zurita, como un campo de margaritas que se doblan, también pues apuntes bibliográficos de José Carlos Rovira y otros grandes temas importantes para esparcir el alma, la poesía desde luego de Raúl Zurita, algo bastante agradable. Pues ahí está la recomendación del día de hoy. Dese una vueltecita por el puesto de periódico y llévese pues el ejemplar de Rayuela, que en su contraportada pues nos trae una infografía acerca de los libros más extraños que existen en el mundo. Algo curioso y algo importante para aumentar nuestro acervo cultural. Y pues bien, así hemos llegado al final de esta emisión del día de hoy, viernes 28 de abril del 2017, una mañana calurosa, y me despido de ustedes deseándoles un excelente fin de semana en compañía de los suyos, de sus seres queridos, que se la pasen bien, que se la pasen bonito, y nos vemos y nos escuchamos el lunes en punto de las 8:15 de la mañana. Claro que nosotros vamos a trabajar el lunes porque la información nunca para. También
también les recuerdo que el lunes habrá megamarcha aquí en Tuxtla Gutiérrez por parte del magisterio y también del sector salud, quienes se sumarán a la protesta en el marco de la conmemoración del Día del Trabajo. La protesta durará 3 días por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación CENTE, quienes se instalarán pues en la Plaza Central durante 3 días y harán pues una serie de acciones para protestar por la reforma educativa. Tome sus precauciones. El día primero habrá megamarcha, tome sus precauciones, y durante el día primero, 2 y 3 habrá plantón en la capital de Tuxtla Gutiérrez. Así nos despedimos, nos vemos y nos escuchamos el lunes en punto de las 8:15 de la mañana. Hasta el lunes. Esto fue Notipéndulo. Escúchanos de 8 a 9 de la mañana, de lunes a viernes, y mantente informado. Información de verdad para las nuevas generaciones. www.pendulodechiapas.com.mx. Derechos reservados, Corporativo Péndulo de Chiapas.